Hola amigos, buenos días, buenas tardes a todos los colegas. Hoy empezamos el año con un seminario web de sumo interés, justamente a cargo de una amiga de hace varios años. Con Lucía nos conocemos desde el año 1994 en un curso que se llevó a cabo en Río. Ella va a estar a cargo de este seminario web sobre protección radiológica y radiología intervencionista, qué y para qué medir. Pero antes de que empecemos con la presentación, yo quiero hablarles algo acerca de la Red Latinoamericana de Protección Radiológica y Medicina, ya que esta es una red que se ha creado hace algunos años y tiene una actividad bastante interesante que yo quiero de manera muy sucinta mostrarles rápidamente. Esta red nace, bueno, esta es mi presentación, yo estoy a cargo de la coordinación de esta red. Pero lo más importante que quisiera que ustedes se enteren es que esta red nace como consecuencia del llamado de Bonn a la acción, que recuerdan ustedes que se hizo en una conferencia internacional en Bonn, en el año 2012, en diciembre de 2012, y luego hubo una conferencia iberoamericana de protección de medicina en Madrid, donde se analizaron los problemas que habían en la región iberoamericana sobre los problemas existentes, las soluciones que se proponían y cómo se podía cuantificar la mejora de estas soluciones. Como consecuencia de estas reuniones, decidimos hacer en América Latina un simposio internacional sobre protección en medicina, que tuvo una participación muy interesante porque estuvieron los colegas que participaron en CIPRAN, que estuvieron también en llamado de buena acción, en la conferencia internacional, quienes aportaron con sus ideas y los colegas que asistieron plantearon propuestas para dar solución a los problemas que todavía existen en la región. Este evento fue organizado en la ciudad de Arequipa el año 2017. Ahí la interesante de esto fue que los trabajos fueron presentados, todos los trabajos fueron presentados oralmente con la finalidad de que haya una interacción con los participantes. Y al final se realizó una mesa redonda donde definimos hacer un comité que vea cómo se están solucionando los problemas en la región. Esta comisión o comité después tomó el nombre, a fines de ese año justamente, de Red Latinoamericana de Protección Radiológica y Medicina, que es una red integrada por especialistas de la región que tienen el objetivo básicamente de fortalecer la protección radiológica y las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes en América Latina, y para lo cual los participantes brindan su experiencia, su dedicación, su tiempo para desarrollar diversas actividades como la que estamos haciendo el día de hoy. Esta es una contribución gratuita, no hay que hacer ningún pago ni nada por el estilo, sino que son colegas que buenamente aportan con sus conocimientos para poder dar solución a los problemas que todavía existen en la región. Como consecuencia de esta reunión, de la creación de esta red, lo primero que se hizo fue crear una página en Facebook de libre acceso, donde actualmente tenemos más de 9.000 personas que les gusta o siguen esta red, y donde se coloca toda la información que existe en la región, en toda parte del mundo sobre protección y medicina, pero además también llevamos a cabo estos seminarios web desde mayo del año 2018, todos sobre la parte médica, todo lo que son de color verde son sobre protección y medicina, pero también llevamos a cabo, hemos tenido otras reuniones, otras actividades sobre gestión de conocimientos, sobre la parte reguladora, sobre temas que realizan con las sociedades profesionales de protección radiológica, como es el caso de las que hemos hecho con la Sociedad Española de Protección Radiológica. Todos los seminarios, todas las conferencias se pueden ver en nuestro canal en YouTube, que tiene 1.270 suscriptores. Hay 38 videos que se han colocado ahí, con más de 20.400 visualizaciones. Esto es totalmente disponible para todos los que deseen. También hemos hecho traducción de documentos técnicos, tanto de la OIE como de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, perdón, y auspiciamos diversos eventos a nivel latinoamericano. Hemos tenido participación importante en los congresos más importantes de la región, como es el Congreso Regional de Protección Radiológica o Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear, y el de la Asociación Latinoamericana de Física Médica, ¿no? Donde hemos planteado lo que se debe hacer en la región con la finalidad de solucionar los problemas que todavía se mantienen. Con la Sociedad Española de Protección Radiológica hemos firmado un convenio, un memorando de cooperación, mediante el cual estamos por ahora desarrollando algunas actividades en conjunto, como son las conferencias, para intercambiar ideas, experiencias sobre temas muy puntuales, ¿no? Y con el foro también hemos hecho varias conferencias, y así, la idea es tener un amplio panorama
para poder desarrollar diversas actividades con el objetivo fundamental que está planteado en el término de referencia de la Red Latinoamericana de Protección en Medicina. La última actividad que hemos desarrollado hace poco tiempo, el mes pasado, ha sido el segundo simposio internacional sobre protección en medicina, que fue un evento bajo la modalidad virtual, totalmente virtual. Así que ahí hemos tenido oportunidad de discutir los temas y más adelante les voy a mencionar cuáles son, no ahora, sino en un futuro cercano van a haber algunas propuestas que han surgido de esta reunión y que se van a ir cristalizando dentro de poco tiempo. Nosotros esperamos que el próximo simposio, que va a ser en la ciudad de Santiago de Chile, sea esta vez presencial para poder vernos nuevamente. Bueno, estas son nuestras direcciones para cualquier comunicación. Tienen ustedes el correo electrónico y tienen nuestra página en Facebook y también en YouTube para ver los videos. Bien, ahora con esta breve presentación de lo que significa la red y a la cual están todos invitados a participar, porque es una red totalmente abierta, no es necesario suscribirse, solamente incorporarse a las actividades que hacemos. Vamos a presentar a Lucía. Lucía Canevaro es una experta en el tema de física médica, con varios años de experiencia. Justamente antes de empezar la reunión comentábamos de que nos habíamos conocido el año 1994 en Santiago, en Río de Janeiro, durante un curso de 2 semanas sobre protección radiológica en medicina. Y ella justamente estaba haciendo, si no me equivoco, estaba haciendo el magíster o estaba haciendo doctorado en la parte nuclear, en la parte de física médica. Y bueno, ella viene trabajando ya muchos años en la división de física médica, es experta en organismos de energía atómica, desarrolla diversos trabajos, tiene muchas contribuciones, miembro de diversas instituciones científicas. Y ella en esta ocasión nos va a presentar un tema que es sumamente interesante, porque el tema de la biología intervencionista está cada vez con mayor vista a los ojos de los expertos como un tema de sumo interés, por lo que significa tratar más con dedicación el tema de la protección radiológica. Así que ella nos va a dar todos estos detalles sobre lo que significa el tema. Así que voy a dar el pase a que Lucía haga la presentación. Lucía, por favor. Bien. Voy a... Stop the screen, yes. Sí, sale nomás, sí. ¿Es este? ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me ves? Sí. ¿Me escuchás? Perfecto. Solo yo que no me veo. Sí, te estamos viendo, te estamos viendo. Sí, lo que estoy tratando aquí de verme. Bien. Bueno, buenas tardes ya a todos. Quiero agradecer a Eduardo Nación para poder discutir sobre este tema de protección radiológica en radiología intervencionista, que como él mismo lo dijo, pues está bastante en la pantalla, ¿no? En la atención de las personas, de la gente que trabaja en física médica, porque cada vez hay más, se desarrollan rápidamente las diferentes técnicas en medicina y también los equipos son cada vez más sofisticados y bueno, tenemos muchas por el uso de esta radiología intervencionista, pero también esto trae a otros desventajas en relación a su uso. Bien, entonces voy a comenzar. Ahí. Primero diciendo, es que me está molestando, disculpen por favor, me está molestando esto que me aparece aquí. Ahí, bien. Bueno, definiendo lo que es radiología intervencionista, según la ICRP 85, son procedimientos terapéuticos guiados por acceso percutáneo, es decir, a través de catéteres, en donde se utiliza la fluoroscopía para localizar la lesión, monitorar el procedimiento y para poder guardar, documentar algunas imágenes que son necesarias para posterior diagnóstico o para lo que fuera de utilidad.
Pero la radiología intervencionista tiene, como dije, algunas desventajas o algunos problemas que desde la física médica tratamos de entonces, la exposición a la radiación es elevada. Se sabe que la radiología intervencionista, junto con la computadorizada, son las mayores fuentes de exposición no natural, ¿no? Entonces, algunas características propias de la radiología intervencionista, pues utiliza mucho tiempo de radiación, porque es necesario ver la imagen en tiempo real. Se adquieren un número significativo de imágenes, que pueden ser cine o puede ser sustracción digital, en fin, diferentes tipos de modo de dar imágenes. El equipo ofrece diferentes tasas de dosis, generalmente 3 de los modos low, o sea, una tasa baja hasta una tasa bastante más alta, dependiendo de la necesidad del uso. También existe la posibilidad de magnificar la imagen. Normalmente tenemos de 3 a 5 modos de magnificación, o hasta más. Diferentes tamaños de radiación son usados durante el procedimiento, entonces radian diferentes regiones del cuerpo y diferentes tamaños de campo. Por otro lado, existen diferentes incidencias sobre el paciente en función de cuál es la región o la parte que se desea visualizar durante el procedimiento. Entonces, por esto se puede llegar a producir daños severos al tejido, como lo que llamamos hoy lesiones cutáneas nocivas, y esto se suma al riesgo de cáncer inducido cuando se usa la radiación normalmente en cualquier práctica. Bien, entonces lo que tenemos en fluoroscopía, en intervencionismo, tenemos un equipo que es normalmente un arco en C, que tiene un tubo de rayos X que emite un espectro de radiación, esta radiación incide en el paciente y es detectado por un sistema de detección que, bueno, puede ser de varias maneras. Antiguamente se usaban los de imágenes, hoy en día ya existen los flat panels. Y también tenemos el equipo médico que está trabajando siempre muy próximo, muy cerca del paciente y también de la fuente de radiación, que es el tubo de rayos X. Entonces, simplificadamente, lo que tenemos es más de radiación, un objeto del cual queremos formar una imagen. Lo que quiere decir esto en radiología en general es que el objetivo acá es obtener una imagen. Ese es el objetivo principal. Diferente de otras prácticas en donde el objetivo es tratar de disminuir la exposición a los individuos. En esta práctica nosotros estamos irradiando de propósito un individuo y lo que queremos obtener es una imagen. Entonces, la principal necesidad es la imagen. Una vez que tengamos una imagen de calidad adecuada y no necesariamente óptima, pues entonces vamos a hacer el balance con la dosis y vamos a tratar de tener una imagen adecuada con una dosis, vamos a decir, aceptable para ese procedimiento. Bien, entonces al irradiar este objeto, este paciente, pueden suceder varias cosas. Una de las cosas es que algunas de estas radiaciones, de estos fotones, pues sean absorbidos por los tejidos internos. Es lo que llamamos la dosis que se da al paciente. Otras radiaciones, pues van a incidir, van a formar la imagen en un sistema receptor de imagen. Lo ideal sería que todas formasen la imagen, pero esto no es lo que sucede. Y después algún tipo de radiación que llamamos de retrodispersa o dispersada, que es la radiación que va a alcanzar al personal que está trabajando próximo al paciente. Bien, entonces tenemos microscópicamente, digamos, cuáles son los efectos que podemos tener si se irradia a un individuo. Entonces, el efecto que tenemos puede ser que suceda en esta célula, en las células del órgano, que haya una célula que tenga una mutación, pero que esta mutación es reparada por los mecanismos propios del organismo. Este sistema de reparo es bastante
común, y entonces no nos enteramos, la célula es viable y todo como estaba. También puede suceder que la célula muera y en eso se convierte en una célula inviable, y es lo que nosotros llamamos los efectos deterministas. O entonces puede suceder que la célula sobrevive con alguna mutación, y es lo que llamamos el efecto estocástico, que básicamente es la inducción de cáncer hoy en día. Entonces, sería interesante si nosotros pudiéramos, me tomé prestada este núcleo celular de la presentación de Ariel, decir que tenemos los cromosomas dentro del núcleo de la célula que pueden venir a ser afectados por esta radiación. Entonces, lo ideal sería que yo pudiera decir, bueno, que yo una magnitud o una forma de medir que me diga, bueno, este señor que fue irradiado con una angioplastía o con una angiografía, bueno, él va a tener 30 millones de células del pulmón que van a morir, y va a tener 5 millones de células del esófago que van a sufrir una mutación, y esta mutación tiene una probabilidad que dentro de 15 años se convierta en un tumor. Entonces, lo que nos interesa aquí en relación a la exposición de los individuos es el daño que podemos hacer, o el detrimento que podemos causar, o el riesgo que este individuo está corriendo cuando está expuesto a la radiación. Entonces, si tuviéramos una magnitud que me midiera, llamada riesgo, por ejemplo, que me midiera estos efectos, todas las magnitudes, todas las otras magnitudes que conocemos serían totalmente dispensables. Lo que queremos es eso, saber, ¿no?, el riesgo y qué es lo que sucede a nivel celular, allá en el cromosoma, en la cadena de DNA. Como dije, esto no existe una magnitud que podamos utilizar para eso, no existe una forma de colocar metros en cada célula del individuo. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir magnitud, parámetros relacionadas al riesgo y que se puedan medir. O sea, algo que sea un poco representativo, aunque no sea exactamente ese riesgo o ese daño que yo quería conocer. Bien, lo más próximo de todo esto es la dosis absorbida, que es una magnitud, definir una magnitud física básica, definida como la energía que se entrega a un de masa. Entonces, yo le entrego a esta célula, y esto digo, bueno, son tantos Gray, miligray, microgray, etc. De cualquier manera, esto tampoco lo podemos hacer en la práctica, ¿no? Por lo que acabo de decir, no podemos colocar un dosímetro en cada célula. Entonces es un concepto físico, pero no es un concepto, no es una magnitud operacional, no la podemos usar para medir. Entonces, la situación que tenemos es que tenemos que encontrar magnitudes, definir magnitudes de interés para caracterizar la exposición de este paciente, a cuánto de riesgo lo estamos sometiendo, magnitudes para caracterizar la exposición de este profesional, y magnitudes para caracterizar tanto el equipo cuanto la imagen, que como dije es el objetivo nuestro cada vez que irradiamos, que hacemos una práctica con radiología diagnóstica. Bien, entonces tenemos que definir magnitudes de que podamos hacer ese balance entre la calidad de la imagen, que yo visualizo mi imagen y digo, si con esta calidad es suficiente, bueno, ahora voy a tratar de nivelar esto para que mi dosis sea cantidad de radiación adecuada para esta imagen. Entonces, no se trata de ninguna manera de disminuir dosis, y sí de buscar la dosis adecuada. Entonces, necesitamos tener siempre presente entender qué significa la magnitud que estamos midiendo. Y qué relación tiene esto con el paciente y con el profesional, y que podamos hacer una correlación entre ese número que hemos obtenido con un determinado efecto que puede ser sobre el individuo o sobre la imagen. Yo hago mucho hincapié en esto porque en la práctica, cuando uno anda en los hospitales, yo veo
principalmente los jóvenes físicos, generan una dificultad para entender algunas, ¿por qué estoy midiendo esto? Entonces, muchas veces, pues lo que se ve es que se atienen a una ley, a una norma, una legislación que tienen que medir esto, esto y esto. Entonces, se mide, se hace un informe y ese informe se guarda. Cuando viene la autoridad sanitaria, pues acá está el informe, mire, sí, medí lo que me dijeron, bueno, muy bien, gracias, tal vez. No es la función del médico hacer eso. Tenemos que entender por qué estamos ahí y qué es lo que estamos haciendo, para qué estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, saber para qué medir es más importante de saber cómo. ¿Cómo medir? Bueno, y conocer, o sea, una vez que conozcamos, que consigamos medir esto, registramos, auditar estas informaciones para utilizarlas como base para optimizar las dosis. Entonces, de manera muy general, el objetivo de medir es para identificar casos que puedan generar lesiones en la piel y para minimizar la probabilidad de los efectos determinísticos. Entonces, las magnitudes que usamos para el paciente en radiología intervencionista básicamente son el producto dosis área o kerma área, el kerma en el punto de referencia a la entrada del paciente y la dosis máxima en la piel o picos PSD como es la sigla. Entonces, estas son las siglas de las diferentes, de estas tres magnitudes y estas son las unidades en las cuales medimos. Entonces, hablemos hagamos algunos comentarios. El producto kerma área se define como esta integral de la dosis administrada en un área determinada. Se expresa en Gray centímetro cuadrado, microgray centímetro cuadrado o Gray milímetro cuadrado, en fin, existen metro cuadrado, los diferentes submúltiplos y submúltiplos. Lo importante es que esta magnitud es un buen medidor del riesgo estocástico, porque en su medición envuelve el área que está siendo irradiada y la dosis que está siendo entregada, o sea, la cantidad de energía cedida al paciente. Desde luego no es un indicador de efectos deterministas porque no tiene relación con el paciente. El producto kerma área mide con una cámara de ionización colocada a la salida después del colimador, a la salida del tubo de rayos X, de manera que abarca todo el haz. Es una medida en el aire y no incluye la radiación dispersa por el paciente. O sea, no importa quién es el paciente que está sufriendo la intervención, porque yo lo que mido es a la salida de mi sistema de colimación. Entonces, lo que hay de ahí para adelante, el medidor no sabe. Entonces, no importa cuál es el paciente. Lo que importa es que le estoy dando una cantidad de energía a ese paciente. Y esa cantidad de energía, pues, se cuantifica con el kerma área. Bueno, es una medición más fácil, más práctica, que en radiología intervencionista es fundamental esta cuestión, porque no interferimos en la realización del examen, visto que el procedimiento se hace en una sala con un campo externo, entonces no se puede estar colocando dosímetros o interfiriendo o viendo el examen para poder medir alguna cosa. Entonces es importante porque nosotros la cámara la tenemos mucho antes del campo de tratamiento del paciente. Entonces yo quería hacer aquí para más o menos discutir y comprender bien qué es el producto kerma área y qué representa. Pues supongamos que tenemos un paciente, estamos irradiando con un área de 100 centímetros cuadrados y con una dosis de 1 miligray. La dosis es una medida puntual. Entonces, el producto dosis área o kerma área será en este caso este valor, 100. Ahora, si al mismo paciente le entregamos la misma dosis, solo que en una 10 veces mayor, la dosis continuará siendo la misma, pero el producto kerma área habrá aumentado en 10 veces. Entonces, puede ser que yo no conozca cuál fue el área, cuál fue la dosis, pero sí conozco esta información que me dice que el producto kerma área es
es más que en la otra situación, o sea, el riesgo ha aumentado, porque tengo más órganos que están siendo irradiados, más volumen que va a ser sometido a la radiación, a pesar de que la dosis es la misma. Entonces, el riesgo a la producción de algún tipo de daño, pues, ha aumentado. Entonces, este es el objetivo de esta magnitud. Es un indicador, inclusive porque la magnitud producto de una dosis por una no tiene ningún significado físico, así como una velocidad, como la propia dosis, que es una cantidad de energía por unidad de masa. Aquí, pues, el producto dosis área no tiene ninguna representación física. Ahora supongamos al contrario, que se está irradiando un área de 100 centímetros cuadrados, primero con una dosis de 1 miligray, el producto será 100, y si el mismo paciente con la misma área, pero la irradiamos con una dosis 10 veces mayor, exactamente lo mismo. Entonces, lo anterior había variado la dosis, en el caso presente, pues ha variado en el anterior el área y aquí la dosis, sin embargo, el producto continúa. Entonces, no importa cuál de los dos parámetros, dosis o área, ha variado. Lo que importa es que mi producto Kerma área ha aumentado. Entonces, me da una indicación del riesgo de ese paciente. Otra magnitud que podemos, que usamos, es el KERM, el punto de referencia de entrada del paciente, que es el KERMA en un punto a centímetros del isocentro en la dirección del foco. Este es un concepto fundamental que ha sido definido principalmente para la radiología intervencionista como un intento de tener más informaciones en relación a la exposición del paciente. Entonces, este punto de referencia en la entrada del paciente queda a 15 centímetros bajo del isocentro. El isocentro es el eje alrededor del cual el gira el arco comprendiendo el tubo y el detector de imagen. Entonces, normalmente la región que está investigando se coloca a lo largo de ese eje, porque es la manera en que visiblemente al girar el tubo, pues la imagen permanecerá de la mejor calidad al girar. Entonces, se supone que 15 centímetros sería más o menos estaría la piel, la entrada del paciente, la entrada del rayo en la piel del paciente, paciente de tamaño estándar, un paciente de tamaño normal. Entonces, con esto, este punto me va a dar esa información. Si el paciente estuviera así, pues yo voy a tener aquí la medida en la entrada de la piel. Solo que este es un punto imaginario, entonces no hay un detector en este punto. Lo que tenemos es un punto imaginario en el aire que queda a 15 centímetros del isocentro. Y este punto, esta amplitud, es importante que la podamos entender porque este es uno de los parámetros que se muestran en los de comando de los equipos. Entonces, muchas veces yo veo esto en muchos lugares, con mucha frecuencia, que se interpreta esa dosis, esta es la dosis que recibió el paciente. A veces hasta, esta es la dosis del médico, esta es la dosis del ambiente. He escuchado cosas de esto. Entonces, se entiende que esa es la dosis en miligray o a veces en gray que el paciente ha recibido. En realidad no lo es, y es importante que tengamos eso claro y que pasemos esas informaciones para el personal médico. Este imaginario que el equipo calcula sabiendo cuál es su isocentro y calculando a partir de su producción de rayos X, pues que calcula cuánto es la dosis en este punto. Como dije, es un punto imaginario y no puede ser considerado, primero, considerado como siendo la dosis primero porque, como dijimos, pues los campos se movimentan, se mueven. Entonces no tengo una región en donde pueda medir una dosis puntualmente. Por otro lado, el tubo, el sistema detector se desplaza. Entonces a veces este punto puede estar fuera del paciente, en alguna proyección puede estar sobre la superficie del paciente y en otras proyecciones puede estar dentro de la superficie del paciente, visto que es un punto imaginario. Entonces no me representa el valor de la piel.
me representa así lo que sería si el paciente estuviera siempre en la misma posición y todo el tiempo siendo irradiado en esa condición. O sea, el máximo que recibiría en una región de la piel si estuviese en esa condición. Y la otra magnitud, que también es bastante útil, es la máxima dosis en la piel, que es el mayor valor que el paciente recibe, la piel del paciente, en una determinada región, en un cierto punto de, generalmente en este caso, si es cardio, pues la espalda, neuro, pues la cabeza, o en fin, la región que sea. Entonces, esta magnitud es bastante importante porque vemos si habrá o no, y ahí sí tenemos una indicación del efecto determinista, del efecto estocástico. Entonces, con esto, con el producto Kermaria y con la dosis en el punto de referencia, tenemos dos parámetros que están relacionados. Uno, a los efectos estocásticos y otro a los efectos determinísticos. Entonces ya tenemos algunas relaciones con alguna aproximación a los daños que podemos causar. Bien, mejor que medir en un punto y tener un mapeamiento de dosis, pero no siempre se tiene esto, aunque existen muchos equipos que ya hacen este tipo de mapeamiento y me muestran cuáles fueron los campos que fueron irradiados y a dónde hubo, por ejemplo, identificar a dónde hubo una región más expuesta y puedo hacer cálculo de dosis en esa región, identificar el punto y hacer una estimativa de cuánto el paciente resta en ese punto. De cualquier manera, esto no todos los equipos lo tienen y no es tan simple de obtener, pero sí una alternativa es usar películas radiocrómicas, que también no es para ser usado como un método constante, pero sí para en algunas situaciones. Se coloca esa película debajo de la colchoneta donde el paciente va a ser posicionado. Una vez terminado el procedimiento, pues se retira la película y vemos los campos, ¿no? La distribución de los campos, cómo fueron irradiados. Esta película está calibrada en Kerma, en dosis, y podemos medir aquellas regiones más expuestas y hacer una estimativa de cuál fue la dosis y en qué punto o puntos el paciente recibió una mayor exposición. Bien, como dije, las magnitudes importantes, más importantes que que necesitamos para trabajar, para hacer la estimación de cuánto efecto estamos causando en las células o en el son el producto Kerma-AREA y el Kerma en el punto de referencia en la entrada del paciente. Estas magnitudes siempre estos valores están siempre mostrados tanto dentro de la sala como fuera de la sala de procedimientos. Estas son presentadas en los valores con la esperanza de que los profesionales que trabajan dentro de la sala pues tomen atención, entiendan qué magnitud es esa y vean cuánto radiación están suministrando al paciente. Bueno, estas magnitudes, como dije, aparecen en los monitores y son útiles para que nosotros posteriormente podamos estudiar. Además de eso, los equipos tienen un informe estructurado sobre todo lo que dio durante el procedimiento, como un ejemplo, una parte aquí, tenemos un informe estructurado de dosis en donde se muestra todo lo que sucedió durante un determinado procedimiento, que si fue flúor o fue cine, el tiempo total y el tiempo de cada exposición, el número de imágenes que se fueron obtenidas en cada serie, la técnica utilizada, la angulación, la distancia foco-imagen, total, en fin, otras informaciones que son necesarias como el nombre del paciente, el peso, la edad, que también se incluyen en el informe, y toda esta información la tenemos guardada. Esa información la tenemos que obtener a partir del sistema DICOM, obtener esa información y qué hacer con esto. Bien, entonces
es lo que yo les decía, generalmente se ve, se midió esto, se hizo un informe y se guardó. Es productivo y no sirve. Lo que tenemos es que tratar de gestionar, hacer la gestión de dosis, o sea, ¿qué tenemos que hacer con toda esa información que acabamos de ver? Bien, entonces, antes de realizar un procedimiento, hay que, cuando se espera que habrá un procedimiento de dosis potencialmente elevado, pues hay que investigar el histórico de la radiación del paciente, el tiempo desde la última exposición, otros factores que son de comorbidad, como la obesidad y otros. Necesitamos saber su historia, cuándo ha sido expuesto, si ya ha habido algún tipo si ha sido sometido a algún tipo de procedimiento con radiación. Durante el tratamiento, los profesionales que trabajan, profesionales médicos, obviamente tendrían que aplicar los principios básicos de protección radiológica, como imaginamos que todos los profesionales tienen una preparación, han sido captados en términos de protección radiológica y saben o deberían saber la importancia de la colimación, de la angulación, del uso de la magnificación, y que son conceptos que si ustedes vieron a la charla, a la presentación de Ariel, pues lo explicó con bastante detalle y todas digamos, las actitudes que se pueden tomar para minimizar el riesgo de todos los que trabajan en estos procedimientos. Entonces, esto se asume que estos profesionales están preparados para ello. Y ahí los físicos médicos entramos en la parte de monitoración de los indicadores. Entonces, como les dije, tenemos el producto, tenemos el KERMA, son magnitudes que están registradas en el equipo, el tiempo de radiación y el número de imágenes, como les mostré en el informe estructurado. Entonces, hasta ahora no hemos usado ningún instrumento para medir. Está todo guardado en el equipo. Y esas magnitudes son las que vamos a utilizar cuando necesitamos tomar decisiones de modificar o de realizar cambio, tanto en el procedimiento cuanto en el equipo. Entonces, necesitamos de esas magnitudes para poder planificar algunos cambios para mejor, desde luego. Entonces, estos pasos los tenemos que registrar. Deberíamos registrarlos en el prontuario del paciente, de manera que tiene una historia en donde ya queda registrado que fue sometido a tal procedimiento con estos valores de estas magnitudes. Bien, también estas magnitudes tenemos que hacer un banco de datos, guardar un archivo para poder evaluar periódicamente estas dosis. Entonces, cuando me refiero, en realidad no es solo evaluar las dosis, sino evaluar todos estos parámetros. Procedimientos que han ocurrido tiempos largos, procedimientos que han tenido producto KERMA altos, considerados altos, dosis en el punto de referencia altos. Entonces, identificar sistemáticamente cómo es nuestra distribución de las dosis. Entonces, en el caso de encontrar algunos procedimientos con altas dosis, pues rever ese procedimiento y ver qué es lo que se puede hacer para que esto no ocurra. O funciones, cuando tenemos una muestra significativa de determinado examen, podemos comparar estos datos con los niveles de referencia de diagnóstico. Podemos comparar para la misma para diferentes equipos, para dos salas, entre un procedimiento y otro, entre hospitales, en fin, podemos trabajar con esa información y decir, bueno, a ver, si yo estoy dentro de lo que se considera típico o no, y si no estoy, tengo que ponerme a investigar por qué no. Y aquí está el trabajo del físico. O sea, trabajar datos, decidir situaciones, identificar problemas y sugerir o realizar las modificaciones necesarias. Bueno, siempre existe la posibilidad de que se produzcan lesiones en la piel que a veces no pueden ser evitadas porque el procedimiento es necesario.
qué sé yo, un infarto en andamiento. No lo voy a dar porque la dosis ya alcancé el valor. Entonces, es una evaluación de la relación riesgo-beneficio. Entonces, bueno, ya sé que puedo llegar a producir una lesión, pero ya también sé que haciendo esto, pues estoy salvando la vida del paciente. Entonces, sabiendo esto, que existe esa posibilidad, nunca nos puede tomar de sorpresa esto. O sea, tenemos que estar preparados. Y para eso podemos establecer lo que llamamos niveles de alerta o niveles de alarma, o en fin, como se le quiera llamar. De estos parámetros no les estoy mostrando que son la dosis máxima, si es posible que la tenga, el kerma en el punto de referencia, el producto kerma área y el tiempo. Y podemos establecer, por ejemplo, notificación. Como estos parámetros son expuestos, están a la muestra en nuestro monitor, nosotros podemos entender, podemos ver cuánto, estamos cuantificando nuestro procedimiento. Entonces decimos, bueno, podemos llegar a establecer diferentes etapas de atención. Y podemos tener niveles de referencia para nuestra sala, nuestro hospital, nuestro estado, nuestro país, etcétera. O si no tenemos nuestros, pues podemos buscar niveles de referencia internacionales. De manera que cuando yo alcance algunos valores que están expresados acá para cada una de esta magnitud, pues algo tenemos que hacer. Entonces, cuando este nivel se ha excedido, lo principal es documentar las razones, o sea, buscar qué es lo que ha pasado para que este examen particular o nuestro nivel de la muestra, nuestro valor muestra, pues supera en mucho el valor de referencia, pues empezar a investigar por qué ha pasado esto y ya implementar el seguimiento del paciente, de manera que el paciente es consciente de que ha recibido una dosis suficientemente elevada como para que probablemente tenga alguna lesión. Entonces, que él esté atento, así aparece alguna lesión, y en caso de que esto ocurra, pues encaminar el paciente a un médico especialista antes de cualquier daño pues evolucione para una situación mucho peor, o sea, poder hacer un tratamiento antes de que la lesión se agrave. Después del procedimiento, pues hay que siempre en los procedimientos intervencionistas tener en cuenta el grado de complejidad del procedimiento. O sea, no es lo mismo hacer o colocar un stent que colocar 4 stents. Entonces, obviamente, el de 4 es un procedimiento más complejo, no solamente, sino a veces tortuosidad de los dificultades, pacientes obesos, en fin, tenemos varios factores que hacen que el procedimiento sea complejo y esto tiene que ser llevado a cabo a la hora que estudio mi muestra de datos. Y entonces, con toda la evaluación de toda esa información, que es muchísima, podemos buscar métodos de optimización siempre para mejorar tanto la calidad de imagen y tratar de minimizar la exposición al paciente. Es fundamental informar los resultados al equipo médico. Ellos tienen no solo informar, sino que todo el equipo tiene que estar involucrado, ser parte del proceso y estar conscientes de lo que está sucediendo, conocer el equije, cada herramienta que me muestra para poder trabajar de la mejor manera posible, conocer esos parámetros, indicadores como el producto kerma área, el tiempo, el número de imágenes, saber para qué sirve y cómo usarlos, saber que están a la vista y que los pueden trabajar. La propia exposición también, que lo vamos a ver ahora enseguida. Entonces, tienen que estar participando de toda esta, ya que son los propios protagonistas del plan. Como ejemplo de optimización, les quiero mostrar un trabajo sobre embolización de arteria prostática que se hizo acá en Brasil, en donde se estudió una muestra de pacientes con un determinado protocolo que venía siendo utilizado en el servicio, en donde se dio un número tal de pacientes y después se implementó otro número tal de pacientes, protocolo optimizado, en donde se modificaron algunas de los parámetros técnicos y uno de ellos, solo en este mundo de números, para que tengan idea, uno de los cambios fue pasar la tasa la tasa de pulsos por segundo de 15 que era utilizado para 7,5. Entonces, uno de los resultados
podemos ver que el producto Kerman, el Kerman, el punto de referencia, pues para el protocolo dado es casi la mitad de lo que sucedía, de las dosis que teníamos cuando trabajábamos, el personal trabajaba con este protocolo estándar. Entonces este es un ejemplo simple, cuando modificando haciendo algunas pequeñas modificaciones dentro del parámetro, de los parámetros que se usan, pues poder minimizar las dosis. Siempre recordando que minimizar al paciente 95% de las acciones tomadas también influyen en la exposición del profesional. Entonces, en el caso de los profesionales, se sabe que existe la catarata, ya hay diversos estudios, se comprueba que puede inducirse catarata por radiación y que este personal que trabaja con intervencionismo pues está expuesto a altas tasas de dosis por la metodología, por la forma en que se trabaja. Se sabe que existe la posibilidad de depilación, tanto de miembro como inferior. Se han estudiado, se está estudiando enfermedades cardiovasculares, la inducción de enfermedades cardiovasculares y de algunos tipos de tumores, principalmente en el cerebro, porque se ha observado que algunos profesionales, radiólogos o intervencionistas, pues han desarrollado tumores del lado izquierdo del cerebro, que es el lado que está generalmente más próximo del arco, del tubo y del paciente. Bien, entonces una forma se puede hacer monitorando con algún tipo de dosímetro pequeño que se pueda colocar para identificar dosis en puntos críticos. La exposición al profesional en radiología intervencionista es absurdamente homogénea. Entonces se puede ir de una altísima tasa de dosis en manos, por ejemplo, a una baja tasa de dosis dependiendo de la incidencia en extremidad inferior o a veces hasta en cristalino, porque depende de la incidencia del arco. Entonces podemos colocar, como ven acá, algunos dosímetros a los miembros inferiores, colocar la tireoides y algún dosímetro próximo, lo más cerca posible a el cristalino, bueno, los ojos. Entonces, les muestro algunos resultados de algunos que se han hecho, en donde, y acá por ejemplo, se han estudiado 5 médicos y han realizado un número tal cada uno aquí de procedimientos, y hemos visto cuánto es el equivalente de dosis en el cristalino para cada uno de los médicos. Acá tengo números, cuánto fue por procedimiento, sin las gafas, y desde ya les digo, 2 son médicos residentes. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, tenemos cuánto es la dosis o el equivalente de dosis en el cristalino o en un punto próximo, porque no lo hemos colocado exactamente en el cristalino, de cada uno de ellos. Entonces, esto es por procedimiento. Para tener una idea más concreta, hemos hecho un cálculo suponiendo que es ellos usar 5 cateterismografías por día, trabajando 5 días por semana y 50 semanas por hora, más o menos lo que se estima. Y entonces hemos llegado a una dosis anual de cada uno de ellos, un equivalente de dosis, como pueden ver, sin gafas, pero aún con gafas, pues se supera el límite anual que hoy está establecido en 20 milisievert por año. Entonces, este tipo de cosas es, cuando hablo de la participación de los profesionales, este tipo de cosas son las que se deben compartir con ellos, mostrarles a ellos, estas son las dosis que usted, doctor número 1, está recibiendo. Esta es doctor número 3. Entonces, ya es una forma de involucrar a los profesionales, de concientizar de cómo ellos tienen que tomar cuidado a la hora de usar determinados elementos de protección individual. Bueno, se sabe, la cuestión del cristalino es una cuestión que ha sido discutida, continúa siendo discutida, pero sí se sabe que tiene que ser de alguna forma cuantificada esa exposición debido a las lesiones que se han hablado, y desde luego tiene que colocarse por lo menos un metro del lado más cercano, que normalmente es, como les dije, el lado izquierdo, que queda más próximo al arco y al tubo. Otra posibilidad es realizar una especie de mapeamiento, un levantamiento radiométrico, la sala, definir diferentes puntos a donde se va a medir, y medir, por ejemplo, en cada punto a diferentes alturas para representar, qué sé yo, el cristalino, el tórax, las gónadas,
extremidad inferior. Entonces, en cada punto hacer este tipo de medición, aquí lo que ya estamos midiendo es tasa de Kerr en el aire. Entonces, por ejemplo, podemos tener como resultado, le muestro uno de los lados, supongamos la incidencia oblicua anterior izquierda, donde el tubo de rayos X queda más próximo al profesional que realiza el procedimiento, que nosotros le llamamos médico principal o M1, él está muy cerca de este, es el que está realizando el proceso en el punto 1A que hemos llamado. Y podemos ver que la adición de la tasa de Kerr en el aire cuando el médico usa fluoroscopía es más o menos de este orden, y usa cine, vemos que la dosis aumenta considerablemente. Esta es la tasa y estas son las diferentes alturas. Aquí tenemos el cristalino, aquí tenemos, por ejemplo, la rodilla, ¿no? Entonces, es una forma gráfica de mostrar cómo están siendo irradiados tanto en cada punto cuanto en cada región de su cuerpo. Del lado del punto 1D es el punto, esta región donde generalmente hay un enfermero, anestesista, algún individuo también próximo, y en esta proyección pues aquí es un poco menor la exposición porque el tubo, digamos la radiación dispersa por el paciente es más retrodispersada en la dirección del profesional, del médico operador. Bien. Algunas medidas realizadas en extremidad izquierda, esto es la rodilla, pues hemos obtenido una muestra de diferentes procedimientos y hemos encontrado un promedio de 170 microsievert por procedimiento. Y haciendo ese cálculo de 5 procedimientos en 5 días, en 50 semanas, pues se llega a 200 y algo milisievert por año en promedio. Esto no supera el límite para extremidades, pero eso puede resultar en la mitad más y que podemos considerar como una dosis elevada si no es protegida y que no es necesaria tampoco. Entonces, esto me sugiere la necesidad de proteger también las regiones de los miembros inferiores, cosas que hoy en día los delantales plomados pues no vienen tan no son tan no adecuados, sino que no una medida de cada profesional, sino que vienen unas medidas estándar y bueno, cualquier delante lo pone cualquier persona y a veces no cubre, no protege adecuadamente a este individuo. Entonces, estos números llaman la atención para promover ese tipo de acciones. Bueno, existen los dosímetros electrónicos, que en este caso lo que estimamos es la HP10, son dosímetros que se colocan de la misma manera que se coloca el dosímetro monitor, se exige por ley, solo que te ponemos una pantalla junto con los valores que el profesional tiene que observar durante el procedimiento. Tenemos una pantalla donde está mostrando para cada dosímetro del doctor fulano de tal, y acá me dice cuál es la dosis, el HP10, que este médico va recibiendo, cuánta radiación. Y esto, por supuesto, en la medida que se produce fluoroscopía, pues o cine, esto aumenta, y acompañar su propia exposición numérica viendo en esta pantalla. Entonces, estos son sistemas extremadamente educativos, porque una vez ellos aprenden que determinadas herramientas que pueden usar van a poder disminuir su propia exposición. Esto funciona muy bien. Bueno, y aquí hay una medida que hicimos comparando, porque los técnicos en enfermería y los técnicos en radiología también expresan su preocupación por cómo están siendo expuestos. Y entonces podemos hacer una comparación entre la exposición del médico operador, el enfermero y el técnico en radiología. Hemos visto en unas determinadas prácticas que el técnico, el enfermero, pues recibe alrededor de 10% de lo que recibe el médico, y el técnico en radiología pues alrededor de 8, 9, 10%. O sea, no es que esté bien, pero es una forma de mostrar gráficamente su posición, cuál es
el nivel de radiación al que está expuesto. Bueno, existe la recomendación de usar dos dosímetros, uno debajo del delantal y otro encima del delantal para cuando se trabaja en radiología intervencionista, exactamente por lo que dijimos que las exposiciones son extremadamente diferentes, y la dosis efectiva se puede calcular con esta expresión donde alfa y beta son unos factores que son específicos para cada práctica. Bueno, lo que importa es decir que es conveniente usar dos dosímetros y está recomendado por la ICRP. Bueno, otra forma de estimar las dosis es haciendo a través de cálculos de Monte Carlo, simulaciones de Monte Carlo. Se puede montar un escenario, ¿no?, de cómo va a ser el sistema. Tenemos un arco con un sistema de detección aquí y un tubo de rayos X representado por este punto que va es el punto focal del tubo. Podemos colocar un fantoma representando el paciente, y poner otro fantoma representando el profesional, y estos son los datos que se deben entrar para alimentar pues, el programa. A partir de eso se pueden obtener diferentes resultados, y lo que se calcula son coeficientes de conversión, no las dosis, porque lo que queremos es que esto nos sirva para cualquier procedimiento, cualquier conjunto de procedimientos. Entonces, calcula coeficientes de conversión de Gray a miligray centímetro cuadrado, que es este producto Kerma-área que sí lo podemos conocer. En el caso del paciente, podemos hacer un gráfico de estos coeficientes de conversión, de cuánto sería pues para cada órgano, y aquí vemos los que tienen mayores coeficientes de conversión, que podemos hacer una correlación, que son los órganos que recibirán dosis mayores. Entonces, por ejemplo, estas son angiografías coronarias, en el pulmón, esófago, en el corazón, pues son regiones del paciente que van a recibir mayores dosis en estos órganos. Y después tenemos órganos que no serán tan irradiados para el paciente, como la próstata, el cristalino, el cerebro, en fin. Entonces, de esta manera podemos calcular pues, las dosis recibidas por cada órgano. En el caso del médico, esta es una simulación, el médico sin usar vestimenta de protección individual. El programa permite también con protección, también se hizo. Y estos coeficientes son también para los diferentes órganos del operador, del médico, y vemos que para estas angiografías, pues las regiones más irradiadas son el vehículo, la superficie ósea, la piel, los músculos, y existen otras como la próstata, intestino delgado, vejiga, pues que también son relativamente elevadas. Entonces podemos tener una noción, podemos calcular las dosis en estos órganos. Y aquí las dosis en las menores órganos con menores exposiciones, con menor dosis, pues pulmón, etc. Bien, lo que estoy mostrando esta distribución en órganos porque quiero llamar la atención sobre un concepto que se discute bastante, que es la dosis efectiva, y que en la ICRP 103, y ya se venía discutiendo esto, pues no es muy conveniente usar la dosis efectiva para estimativas de riesgo o para representar la dosis que el paciente recibió. Esto sí es bueno, puede ser utilizado para comparar dosis entre procedimientos o para comparar diferentes tecnologías, por ejemplo, usar tubo intensificador, usar flat panel, o comparar hospitales o comparar otro tipo de parámetros, pero no para hacer evaluación de riesgo-beneficio. Entonces, en ese es mejor pues, tener la dosis equivalente o entonces la dosis apta en los tejidos. ¿Esto por qué? Porque cuando se hace una exposición de este tipo, pues se están irradiando regiones limitadas del cuerpo con altas tasas comparadas con aquellas regiones que no han entrado en el campo. Entonces, ¿qué tendremos? Aquellos órganos que están dentro del campo tendrán dosis equivalentes con valores significativos. Aquellas regiones que no están en el campo, pues tendrán dosis equivalentes
muy bajas o despreciadas. Cuando yo haga la dosis, el cálculo de mi dosis efectiva, puede resultar que me da una falsa sensación, porque el valor me da que entonces tengo una falsa sensación de que está todo bien, que la dosis efectiva no es tanta en el paciente. Sin embargo, hemos tenido órganos realmente con dosis altas. Bueno, y ya casi llegando al final, para el equipo, ¿para qué? Para realizar los exámenes eficiente y segura, para interpretar las pruebas que hacemos de control de calidad, lo que dije de medir lo que manda la ley y guardar el informe, no, sino que interpretar para qué mis resultados, para definir, por supuesto, conductas de optimización, que es nuestro objetivo final, ¿no? Tener un sistema funcionando optimizado. Solo que un sistema intervencionista, pues los equipos son bastante sofisticados y tienen varios modos de funcionar. Uno de ellos es el modo pulsado, entonces, por ejemplo, en cardio podemos trabajar con 7,5, 15, 30 pulsos por segundo, en vascular con 2, con 4, entonces tenemos diferentes opciones de irradiación, de producción del haz. El equipo también ofrece diferentes modos de magnificación, o sea, podemos ampliar la imagen que estamos viendo, tiene varios modos de tasa, que puede ser bajo, medio, alto. Tenemos, además de flúor, podemos hacer cine. Bueno, y protocolos preestablecidos. Entonces, todas estas condiciones tienen que ser evaluadas cuando queremos saber cuál es el desempeño del equipo. Entonces, voy a entrar a mi cochera, por favor, denme permiso. Tenemos muchas medidas cada parámetro debe ser medido en las diferentes condiciones. Bueno, esto lleva mucho tiempo y lo que nosotros normalmente hacemos es este equipo en las condiciones más usadas. Entonces llegamos y preguntamos, bueno, ¿qué es lo que más? Aquí se trabaja con el modo medio normalmente, no se magnifica mucho, generalmente es el modo 23 o 17 sea, y sí se colima y el protocolo para cardio es este. Entonces en esas condiciones pues hacemos algunas medidas para evaluar cómo se está desempeñando el equipo. Lo ideal sería poder hacerlo en todas las combinaciones posibles. Sobre medir y aplicaciones de qué medir, pues tenemos diversos protocolos, tanto algunos tienen sus propios y otros pues tenemos algunos internacionales. Uno de ellos nuestro es el protocolo español, que todo el mundo ya está familiarizado. Y va a salir, si ustedes asistieron a la charla de Patricia, pues ella presentó el nuevo protocolo de control de calidad para América Latina, que va a salir publicado como un documento del Organismo Internacional de Energía Atómica, en donde se estudian, se presentan las pruebas, se detallan, se dice paso cómo se debe medir cada una de las magnitudes que nos interesa. Inclusive hay ciertos comentarios sobre eso y cómo algunos, digamos, aspectos relevantes que se comentan dentro del texto, y entonces nos dicen para todas las prácticas, tomografía, de odontología, pues digital, mama, etcétera, las diferentes pruebas. Muestro, pues en el caso de fluoroscopio tenemos diferentes, aquí está definido, qué sé yo, espesor hemireductor, el rendimiento, el sistema de colimación, la tasa de dosis, etcétera. Entonces, ¿cómo medir? Acá explicado. Como ejemplo, les muestro una de las orientaciones que este protocolo sugiere, es medir la tasa de Kerma a la entrada del paciente y la calidad de imagen simultáneamente. Para esto usamos bloques, aquí sí dar un poquito de instrumentos, necesitamos unos bloques de acrílico, de PMMA, de diferentes especies, porque queremos simular un paciente, en este caso, en el ejemplo aquí, de 10 centímetros de espesor, que sería un niño, un paciente pequeño, y en el medio colocamos entre los dos bloques un objeto para evaluar la calidad de imagen, y debajo, sobre la camilla, y debajo de nuestro paciente, pues colocamos una cámara de ionización para medir la tasa de Kerma a la entrada de lo que sería el paciente. Esto lo podemos hacer
10, 20 o 30 centímetros de espesor, simulando un paciente pequeño, un paciente más o menos estándar y un paciente un poquito más gordo o un poquito, ya un paciente obeso de 30. Entonces aquí hay algún resultado en 2 controles de calidad que se hizo en un equipo. La tasa de Kerma fue medida, por ejemplo, para un paciente aquí de espesor de 10, modo low, normal, high, con una magnificación de 22. Lo mismo hicimos para el de 20 centímetros de espesor y de 30. Y tenemos, bueno, lo que esperamos en este equipo, que del modo low para el pues hay un aumento de tasa, visto que se producen más fotones, y hay también un aumento mayor cuando trabajo con el modo high. Entonces, esto es casi 50 miligray por minuto, de manera que trabajando con una magnificación de 22, que no es mucho, pues ya tenemos un valor, y con el modo high ya tenemos un valor bastante considerable de 60 miligray por minuto, si consideramos que los procedimientos duran de 10, 20, 30, 40, 50 minutos o hasta más. Entonces aquí tenemos un ejemplo de qué podemos, cómo interpretar nuestros resultados. Desde luego, de menor espesor, las tasas son menores y aumentan con el espesor del paciente. Este es el objeto que colocamos, un objeto, existen varios modelos, para la resolución espacial y para evaluar círculos, entre otras cosas, solo estoy mostrando algunos parámetros, la resolución de bajo contraste. Y para esto, en el mismo ejemplo, podemos de nuevo ver la resolución espacial en pares de líneas por milímetros para esta condición de fluoro con 22, en el modo low, normal y high para este espesor, lo mismo para 20 de espesor, lo mismo para 30, y podemos ver de nuevo que la resolución mejora cuando de un modo para otro. Entonces, sí sería interesante de un modo para otro cuando necesito una resolución mayor en la imagen que estoy observando. Entonces, esto me dice que el equipo funciona de esta manera. Cuando paso de low para normal, pues tengo esta diferencia en la visibilidad o en la visualización, no sé, de la resolución espacial. Aquí un ejemplo de para qué sirve esto, para qué medimos la tasa de Kerma a la entrada del paciente. Es un trabajo que hicimos en un proyecto conjunto con IAEA, pues en un hospital, en estas condiciones, con 15 frames por segundo y 20 centímetros, cuando llegamos, ¿de qué modo trabajan ustedes? ¿Qué tipo de protocolo? Nosotros trabajamos siempre en el modo low. Qué bueno, dan menos exposición. A la hora de medir la tasa de Kerma, pues nos damos con que el modo low era mucho más alto que el modo denominado normal y un poco bastante más alto que el modo high. Entonces, en realidad, ellos no estaban trabajando low, estaban trabajando high, porque era el mayor valor de dosis que el equipo estaba dando. Esto ha sido dado, y aquí estas son las cosas con las que tenemos que discutir con este gráfico, llegarle a la gente de manutención y decirle, miren chicos, esto está equivocado, lo corrijamos, veamos cómo es la imagen, comparemos y cómo podemos ajustar esta tasa para que sea realmente productivo, que sea efectivamente lo que represente efectivamente lo que dice que representa. Otro ejemplo, en el caso de la región de este otro hospital, en estas condiciones, pues vemos que no sirve de nada pasar de un modo para otro porque la resolución espacial pues se mantiene constante entre los diferentes modos. Aquí en el caso del bajo contraste también sucedió que del modo normal para el high y para cine pues no había ninguna mejora en relación al contraste, de bajo contraste. Entonces no servía de nada querer ver más pasando del normal porque no era. Esto lo vemos con este objeto de prueba, ¿no? Que es este que ya estoy terminando. Este objeto nos permite simular situaciones de que sucederían en un examen real. Entonces, ¿cuánto puedo yo diferenciar una línea de otra? ¿Cuánto puedo yo diferenciar una región de baja densidad sobre una de un poquito más baja densidad? Entonces, esa cuantificación es lo que permite, junto con
los parámetros de dosis que está tratado, el producto Kerma, aquí el Kerma, la entrada del paciente. Aquí, por ejemplo, se está trabajando en el modo normal con 30 frames, un tiempo de 4 minutos, entonces con 15 imágenes, o sea, esa información, digamos, dosimétrica o de los parámetros que podemos estimar, la tenemos a mano. Tenemos esta información visual de la parte de imagen, tenemos dosimétrica y otras. Entonces, con eso, ¿para qué hacemos todo esto? Para que cuando el profesional está trabajando en la vida real, con vasos reales, con arterias reales, con estructuras reales, pues pueda tener seguridad que él va a poder calcular, por ejemplo, el espesor de esta arteria, y no se le van a juntar, la arteria sí será posible de ver porque la resolución espacial del sistema me lo permite, y sí podré diferenciar, qué sé yo, un hueso o una estructura de otra en del bajo contraste, con una dosis adecuada, si he podido aplicar mecanismos de optimización, como siempre decimos, pues que consigamos ese balance de dosis y calidad de imagen. Entonces, con pocos instrumentos, como hemos visto aquí, tenemos un montón de información que la tenemos que trabajar, y una vez trabajada, pues aplicar y trabajar en el sentido de optimizar todo el proceso. Entonces, ese es uno de los trabajos del físico médico dentro del hospital. Bien, creo que terminé. Sí, agradezco la atención de todos y espero que pues, esta información sea de utilidad para lo que necesiten. Muchas gracias y bueno, Eduardo, no sé. Muchas gracias, Lucía. No, porque no te veo. Sí, estoy ahí. Muchas gracias, Lucía. La verdad que una conferencia bastante interesante. Hay algunas preguntas. Yo preferiría que mejor ingreses al chat para que veas, porque hay unas preguntas que son un poco extensas. Puedes ver el chat. Hay algunas de las preguntas que han sido respondidas por los mismos participantes, pero hay 3 o 4 que sería interesante que tú los veas porque son un poquito largas, un poquito extensas. De abajo dice chat. ¿Puedo salir de la exposición? ¿Salgo de dividir la pantalla? Prefiero que lo mantengas porque hay una pregunta que está relacionada con una de las, aunque ha sido resuelta, pero de todas formas, déjala momentáneamente. En la parte de abajo nada más, ahí dice chat, al costado de participantes. Es que lo tengo arriba, no lo tengo abajo. Ah, bueno, arriba, está bien, arriba. No, acá tengo security. ¿Por qué no tengo el chat, no? ¿La podés leer en todo caso? Sí, porque te voy a leer, no me encuentro acá. Mira, acá hay una pregunta de... A ver, ¿dónde está? Caramba, ¿dónde se fue esto? Si estaba, empecé, estaba. Claro, no sé qué es lo que me pasó aquí. Bueno, si prefieres, sal de la diapositiva. Stop share. Cancela, ajá, ya. Ahí la puedes ver. Sí, ahora sí. Ya. Sí, eso me pasa. ¿A dónde? A ver, aquí. Hay varias que son, bueno, hay unas que son extensas. Apelando a tener experiencia de seguimiento del paciente de Riva, ¿qué porcentaje estimativo han dado? Porcentaje estimativo. Modo pulsado, ¿cómo describiría su incremento en su uso de tiempo y estado actual? Seguimiento de pacientes, ahora entendí. En Río, ¿a qué porcentaje estimativo han llegado? Bueno, en realidad, no sé, no hemos llegado. O sea, son algunos pacientes muy específicos en trabajos de investigación, digamos, no es algo que se haya implementado aún. Estamos un poco lejos de eso. Hablábamos con Eduardo de empezar, pues, de tratar de monitorar ahora qué se ha hecho sobre las decisiones del CIPRAM, y bueno, le comentaba que muy poco dentro de lo que yo conozco, no solo acá, sino en otros países. Y esta cuestión del seguimiento de paciente, digamos, es algo que todavía
no se ha establecido. Y creo que tal vez es un poco difícil de implementar. La gente de Porquería sí creo que ha trabajado un poco en esto, pero así en términos generales, pues no es algo que lo tengamos ya establecido. Modo pulsado, ¿cómo describiría su incremento en su tiempo? Modo pulsado. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo el incremento del modo pulsado? ¿En qué sentido? Y el estado actual. Bueno, entiendo si realmente es usado. Esa también es una situación que sí se ha avanzado, se ha mejorado un poco, digamos, en un trabajo de hormiguita, en donde se conversa mucho con los profesionales en el sentido de que traten de disminuir el número de pulsos y mira, esta imagen no está tan bonita, pero sí te sirve para lo que quieras. Y entonces sí se ha creado un poco esa conciencia de tratar de instalar, ¿no? de que se acepte, se absorba ese concepto de usar el modo pulsado lo menos posible y adecuado para que no dañe, no modifique la imagen. No sé si era eso la pregunta, no entendí muy bien. Si no, bueno, que podés escribir. Ricardo, escribí si querés nuevamente y querés un poco más de explicación. A ver qué otra. Muchas gracias. El límite de 20 milisievert por año es correcto, fue cambiado a partir de septiembre. Alguien debe haber preguntado y alguien respondió. Fue cambiado de septiembre de 2011. Bueno, algunos países lo han adoptado, no. Aquí en Brasil sí se adoptó 20 milisievert por año, con el promedio en 5 años, ¿no? Siempre que no se supere en uno de los años los 50 milisievert. Es una definición un poco complicada, pero bueno, a principio es 20 milisievert por año. En la diapositiva donde hablan de las dosis equivalentes recibidas por el cristalino, creo que hay una imprecisión. El límite para el cristalino es 150. Está. A menos que se esté hablando de la dosis efectiva particular. Bueno, como vos dijiste, la persona lo respondió, ¿no? Depende del país. En esta persona de Nancy, en su país es 150, pero en Brasil es 20. Entonces, por eso lo comparaba yo con 20 milisievert por año. En la lámina titulada Dosimetría de Profesionales, los resultados dosimétricos mostrados están publicados en alguna para que se puedan descargar y utilizar estos resultados como ejemplo para los cursos impartidos al cardiológico en mi hospital. Efectivamente no, estamos preparando varios trabajos para publicar, pero si necesitan esa información, me pueden escribir y yo se los puedo mandar sin ningún problema. Con mucho gusto. La idea es esa, compartir la información, sea por publicación, por email, por conversando, por Zoom, quieran, trabajar todos en conjunto y entonces, sí, como no, podemos disponibilizar información. De todos modos, esto queda grabado, me dijo, sí. Eduardo. Pero sin problema escribirme y yo con todo gusto lo que precisen y lo pueda hacer, pues con mucho gusto. En los equipos modernos, ¿puede el operador seleccionar tasa de pulso por debajo de 7,5? Bueno, si el equipo lo ofrece, sí. Lo que pasa es que depende. Hay, por ejemplo, equipos que ya están, que son utilizados para cardio, son equipos que son más utilizados para vascular. Entonces, digamos, los protocolos que ya están incorporados al equipo vienen con una serie de parámetros prefixados, pero en general sí se puede seleccionar el número de pulsos que yo quiera, obviamente si el sistema lo tiene disponible. Yo conozco los equipos que yo he usado, puede.
En mi institución realizamos una llamada de seguimiento al paciente 15 días después, cuando su procedimiento supera valores de Kerman, Grace, 500 pKa y 1 hora de tiempo. Sin embargo, los pacientes no refieren quemaduras o ninguna sensación. En su experiencia, ¿qué tiempo después puede ser efectiva esa llamada? ¿Cómo más podría yo hacer seguimiento de los pacientes si la mayoría son ambulatorios? Yo creo que estos valores son, digamos, orientativos. Si vos estás viendo que en tu institución ningún paciente, no sé cuál es la que tienen, pero si ves que esto pues no ha causado ningún daño, gracias a Dios, en buena hora, pues uno también puede en su institución establecer estos parámetros, estos trigger levels, ¿no? Uno puede establecer, sí, bueno, para mí hacen procedimientos de altísimas dosis, entonces, bueno, son necesarios y mi valor aquí sería tanto, ¿no? Entonces, no es que sea lo mismo para todo el mundo. Entonces, no, en buena hora, yo creo que 5 Grays, o sea, no sé qué tipo de procedimiento se realiza, porque, por ejemplo, si es neuro, la parte de cerebro, pues 5 Grays es un indicador bastante, 5 Grays es bastante cosa, y en neuro no hay tantas incidencias, entonces, bueno, no sé, habría que ver cómo está, porque no, así con ese número solo, pues no le puedo decir si efectivamente tendrías que bajarlo tal vez o subirlo, no sé. Entonces, como te digo, depende. Si se trata de cardio, por ahí es mucho ese valor, porque en cardio tenemos varias incidencias, entonces la probabilidad de que haya dos efectos a veces, si es importante, pues a veces es muy, muy baja. Digamos, uno tiene que evaluar estos parámetros junto con la propia calidad de imagen, la tasa de dosis que el equipo está dando, el tipo de examen que se realiza. ¿Cómo podría yo hacer seguimiento de estos pacientes si la mayoría son ambulatorios? Bueno, ese es un problema de todos y lo más próximo es pedirle por favor al paciente que vuelva. No tenemos todo. El sistema de salud a veces es bastante complicado, los pacientes vienen, no son atendidos en hospitales diferentes, es bastante complicado, realmente no sé qué responder a esa pregunta. Se cuenta con la buena voluntad, pero sí es importante, si él no vuelve a las 4 semanas, pero sí es importante que él se vaya con el conocimiento de lo que puede suceder, ¿no? Eso sí es importante, decirle cuáles fueron los riesgos a los que estuvo sometido, y porque a lo mejor él no quiere volver o se muda de ciudad o qué sé yo qué, y entonces le aparece una lesión en la piel y se va a un dermatólogo, ¿no? Entonces es importante que él vaya y le relate al dermatólogo: yo hace tantos meses o tantas semanas o lo que sea, me hice una angioplastía o qué sé yo, y bueno, el médico me dijo que podía tener una lesión. Entonces, sí es importante avisarle, ponerlo, hasta porque tiene derecho como paciente, ¿no? ¿Es posible que compartan la grabación? Sí. Creo que es eso, ¿no? Son esas las preguntas. Sí, son todas las preguntas, sí, todas las preguntas. Más bien, Lucía, he colocado en el chat tu dirección del IRD. Bien. Está bien esa dirección, ¿no es cierto? Sí, como no, sí. ird.gov.br. Sí, para todos los que deseen hacer alguna consulta adicional, para que tú te puedas comunicar directamente con ellos. Sí, como no, por supuesto, desde luego. Bueno, bien, Lucía, eso era... una muy buena... Bueno, hay otra pregunta más que ha aparecido ahora. ¿Ah, sí? No sé si tienes tiempo para poder exponer. Muchas gracias, excelente. En realidad, aquí está. En realidad en México los límites de dosis normativos están basados en ICRP 26. Sin embargo, es importante estar actualizados con los valores nacionales para aplicarlos en nuestras instituciones con fines de protección radiológica. Gracias, seminarios con esto. Sí, bueno, después de la 26 vino la ICRP, no me acuerdo el número, y la última, pues la 103, ya especifica, y la 108,
también especifica no, la 108 es de... CRP60. Sí, también, exacto, sobre los límites de dosis. De todos modos, cada país actúa como modifica o no sus límites, entonces, pero la tendencia es esa, ¿no? De disminuir, en el caso del cristalino. Yo, cuando eso sucedió, pues estaba un poco reacia, me parecía, y me sigue pareciendo bastante duro el de 150 para 20, abrupto. Eso lo conversábamos también con el liceo, yo le dije que no estaba de acuerdo con él. Pero, no sé, me parecía medio brusco, y así, en términos prácticos, nosotros, en Europa tal vez sea sea adecuado, pero para nosotros, pues, en esta región, es muy difícil implementar. La gente no usa las gafas, entonces, bajar un límite así de repente, si todavía no hemos, si todavía no hemos conscientizado sobre estas cuestiones de protección radiológica, de repente implementar un límite sería administrativamente muy difícil, ¿no? Entonces, si hoy monitoramos, que no lo hacemos, pero si monitoráramos todos los profesionales que trabajan con intervencionismo, el cristalino, veríamos cosas extremadamente absurdas. Entonces, primero yo pienso que tenemos que conseguir la concientización de esta gente, y bueno, tal vez después ir bajando ese límite a los pocos, no sé, yo no la adoro, pero me dio un poco de choque esa en términos prácticos, ¿no? Obviamente lo ideal sería que fuera 0, pero me parece que fue un poco dramático el pase, pero en fin, en muchos lugares no se cumple y trabajamos para eso, ¿no? Claro, hablando de cosas prácticas, Lucía, tú que has estado en varios países, has conocido un poco la realidad de varios países, has dado cursos, has interactuado mediante diversos proyectos. ¿Cómo, en este tema de la gente intervencionista, cómo es el trabajo de los médicos en sí? Porque claro, cada país tiene su propia realidad, pero me parece que todavía falta trabajar un poco más con los médicos en este tema, en relación intervencionista. Sí, claro, fundamental. Bueno, con todos los profesionales de la salud, de esa área, ¿no? Sí, o sea, el desconocimiento, ¿quién trabaja en hospital aquí de toda esta gente que está acá participando y tal? ¿Quién trabaja en hospital realmente percibe voy a utilizar una palabra, la ignorancia de protección radiológica del personal médico? Médico, me refiero a enfermero, técnico, en fin, toda la gente que trabaja. Hace mucha falta esta concientización, la capacitación en protección radiológica. Sabemos que en algunos países de Europa es obligatorio para para los individuos que van a trabajar con radiología intervencionista, tener una capacitación que no es una capacitación de asistir a una charla de media hora o un curso de 3 horas. Es una capacitación de un número grande de horas, que realmente aprenden todo el porqué de la justificación, el porqué de la optimización, no, son concientizados, y realmente cuando van a manejar el equipo, pues saben lo que están haciendo. Hoy en día tenemos así gran parte del profesional, inclusive hay trabajos que hacen encuestas, ¿no? Usted sabe cuál es el límite de tal, usted sabe para qué sirve tal cosa. Entonces, bueno, hay varios trabajos sobre esto en donde la falta de preparación en protección radiológica de esta gente. Entonces, no existe la posibilidad del físico trabajar separado del médico y de la gente de mantenimiento si lo que queremos es optimizar las prácticas. Entonces, es todo teórico hasta que no lo hagamos. Como mostré, dije, tenemos que involucrar a todo ese personal. Es tan importante como ponerse la ropa estéril, ponerse el barbijo, al entrar al campo a trabajar en la sala. Tan importantes las medidas de protección, no solo en relación a las vestimentas, sino al uso de las herramientas que el equipo me da para minimización. Y esto solo lo van a aprender cuando haya esa interacción donde nosotros no nos limitemos, nosotros como físicos médicos no nos limitemos a ir a medir, dio 5, bueno, lo anoto y guardo el informe. Esto no es el trabajo es estar al lado de ellos todo el tiempo y encima de esto,
participando en los congresos de médicos, de cardiólogos, de intervencionistas, con charlas, en fin. Acá se está trabajando con la Sobrice, que es la de radiología intervencionista, Rochelle, que es la que lleva la bandera. Ella, pues, ha hecho ella y otra gente trabajando con ella, pues, de inmiscuirse, ¿no? De meterse en los congresos, en las sociedades médicas, para estrechar los lazos, digamos, ¿no? Entonces, así es un trabajo, pero es fundamental. Sin eso, no hay ley, no hay recomendación, no hay nada que no se va a cumplir. Necesitamos la Constitución. Claro, y hablando de ese tema también, como hay también preguntas acerca de tal o cual documentos que se puede conseguir, les comento de que en la página de Facebook de Red LAPRAM tenemos información que se puede descargar, tenemos cursos, videos, presentaciones, libros, folletos, material de divulgación, etcétera, de todos los temas de protección alérgica en medicina que hemos podido acceder, lo tenemos ahí disponible para que todos los que deseen pueden entrar y descargar. No es necesario suscribirse porque es una página libre, no es necesario tener una suscripción a Facebook, por si acaso, para que puedan utilizarla. Bien, creo que el tema también da para más porque hay varias cosas que tenemos que conversar. Tenemos ya pensando lo que vamos a hacer en el próximo simposio internacional sobre protección alérgica en medicina el próximo año, así que ahí tenemos que hacer varias cosas. Nos van a escuchar hablar del tema porque vamos a comunicarnos con muchos de ustedes en los próximos meses, así que vamos a conversar, Lucía, también sobre estos temas dentro de poco. Así que muchas gracias por tu participación. La verdad que una muy buena presentación. Nos hemos demorado un poquito, pero ya felizmente se dio la conferencia. 1 hora y 2 minutos. No, me refería a que nos hemos demorado en que tú participes. ¿Te acuerdas sí, que sí. se postergó, se postergó sí, en diciembre? Sí, lamentablemente, pero bueno, ahora ya estoy. Felizmente. Así que muchas gracias, Lucía. Gracias a todos los participantes por sus intervenciones y por haber estado en esta reunión. Gracias. Bueno, yo les agradezco a todos y a vos, Eduardo, muchas gracias y un gran cariño para ustedes ahí. Okay, Luego y hasta siempre. Gracias a todos. Adiós. Gracias.